Amados hermanos, amados amigos, sean todos bienvenidos al tema de hoy en este seminario que hemos llamado El Misterio de Dios Revelado. Y hoy quiero invitarles para que contestemos una pregunta de suma importancia que lleva el nombre del tema de hoy y es: ¿por qué estoy en la tierra? Y vamos a hacer una oración de gratitud a nuestro Dios. Padre amado, te damos gracias porque en ti tenemos todas las respuestas a nuestras inquietudes y a nuestras preguntas. Gracias, amado Espíritu Santo, porque ha sido el beneplácito de nuestro Dios revelarnos su misterio. Misterio escondido por todas las edades, pero ahora dado a conocer a la iglesia, a la desposada del Cordero, a la Jerusalén celestial, y por lo cual hoy nos acercamos con respeto y amor a tu palabra para recibir de ti la instrucción y la enseñanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Amados, todos son bienvenidos. Como ya les dije, el tema lo he llamado ¿por qué estoy en la tierra? Y vamos en la palabra de Dios a la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16, donde la palabra de Dios dice: porque en Él, es decir, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Indudablemente hay algo que todo ser humano anda buscando en esta tierra, y es el significado de su vida. Y nos hemos formulado muchas veces preguntas como: ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Por qué vivo? ¿Y para qué vivo? Y se ha calculado científicamente que la longevidad del hombre es de 25.550 días sobre la tierra. Esto, por supuesto, equivale a un promedio de 70 años. Y sabemos por la palabra, que la palabra nos ilustra y nos enseña que el hombre promedio vive de 70 a 80 años. Por supuesto, otros viven 90, 100. Aquí lo importante y la pregunta vital es: ¿cuántos de los días que tú y yo hemos vivido hasta ahora han sido días vividos con propósito? Dios quiere, amado, que tus años de vida y los míos los vivamos con propósito. La filosofía humana de la autoayuda dice que para que tú puedas encontrar el propósito de tu vida, tú necesitas soñar despierto, que debes trazarte metas y cumplirlas, que debes creer en ti mismo y escalar hacia la cima del éxito. Y ciertamente muchos han logrado alcanzar la cima del éxito de acuerdo a los estándares del mundo y por medio de su propio empeño y esfuerzo. Eso no lo podemos negar. Pero, amados, centralizarnos en nosotros mismos es puro humanismo. Y el humanismo nunca podrá mostrarnos el verdadero propósito de nuestra vida, el verdadero propósito de nuestra existencia.
Para conocer el propósito de nuestra vida en esta tierra, es necesario establecer un punto de partida. E indudablemente ese punto de partida es Dios. En Job, el capítulo 12, el versículo 10, nos dice la Escritura: en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Esto nos enseña y nos permite observar que nuestro punto de partida en esta tierra indudablemente es Dios. Porque su mano, o porque en su mano está todo el género humano. ¿Sabes por qué existes? Porque Génesis 2:7 claramente nos dice lo siguiente, y tú conoces el texto, y yo también, pero dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así, fíjate bien que tú y yo no nos creamos a nosotros mismos. A ti te formaron y te soplaron espíritu de vida. Y el apóstol Pablo dice en Colosenses 1, el versículo 17, lo siguiente. 1:17 dice: y Él, hablando de Dios y de Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Notemos entonces que en Cristo todas las cosas subsisten. En Cristo subsisten, por Cristo subsisten y para Cristo subsisten. ¿Y por qué? Porque el libro de los Hechos, capítulo 17, el versículo 28 dice, miren en la parte inferior: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Así que, amados, indudablemente la fuente de nuestra existencia no son las terapias humanas, no es la moda, no son los fundamentos de los hombres, sino que tú y yo existimos por Cristo. ¿Te das cuenta? En Cristo entonces encontramos el origen de nuestra existencia, nuestra identidad, nuestro sentido de vida. En Cristo hallamos el significado de existir, el propósito, el motivo, y por supuesto en Cristo encontramos nuestro destino de vida. Nosotros necesitamos fundamentar nuestra vida no en cosas temporales, superfluas, que pasan. No podemos fundamentarnos ni en la filosofía ni en la psicología de los hombres, sino que tú y yo necesitamos fundamentar nuestra vida en las verdades eternas que están descritas de manera clara y sencilla en la preciosa palabra de Dios. Cada uno de nosotros encuentra su verdadera identidad al tener una relación individual, personal, auténtica y verdadera con Jesucristo. Esa relación comenzó con Dios antes de la fundación del mundo. Y esta parte es sublime e importante. Cuando Él te conoció, cuando Él te escogió, cuando Él te bendijo, cuando Él te predestinó para que fueras hijo suyo por medio de Jesucristo.
Así lo dice la palabra en el libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tú eres un bendecido en Cristo en los lugares celestiales. No dice que nos va a bendecir, sino que nos bendijo. El verso 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y el verso 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto quiere decir, amados, que Dios pensó en ti y en mí antes de que naciéramos, antes de que viniéramos a la existencia y viviéramos, antes de que tú y yo pensáramos en Él. Ya nuestra vida había sido planificada y conocida por Él desde antes de que tú y yo existiéramos físicamente en este cuerpo mortal donde hoy habitamos, en esta morada terrestre. Y el propósito de tu vida y de la mía tenía ya un pleno sentido en la mente de Dios. En Cristo tu futuro no es incierto. En Cristo tu futuro no carece de sentido. Tu vida no carece de sentido. Así dice el libro de Isaías en el capítulo 44, el versículo 2, donde la escritura dice: así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, Elizabeth, Jorge, Pedro, Juan. Dice: y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Amados, ni tú ni yo somos un accidente. Tu nacimiento no fue un error de mala planificación paternal. No es un infortunio ni es una casualidad de la naturaleza. Los que te planificaron no fueron tus padres, sino fue Dios. A Dios no le tomó por sorpresa el día que tú naciste. Por el contrario, Dios ya te estaba esperando. Antes de que fueras aprobado para nacer por tus padres, tú ya estabas diseñado y diseñada en la mente de Dios. Dios pensó en ti primero que tus padres. Tú no estás aquí en la tierra de chiripas, como dicen los paisas en Colombia, en Antioquia, de arepas. No eres un azar, no eres una casualidad. Tú tienes vida porque Dios quiso dártela, porque Dios quiso crearte. En el Salmo 138, el versículo 8, hay una promesa entonces para ti y para mí que es una absoluta realidad. 138, 8, dice la palabra: Jehová cumplirá su propósito en mí y en ti también, leyendo el texto. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Sabías, hermano y hermana y amigo, que Dios diseñó cada característica de tu vida antes de la fundación del mundo? Que Dios diseñó tus talentos naturales, todo lo que tú posees, el color de tus ojos, tu pelo, tu estatura, todo, la singularidad
de tu personalidad, toda fue diseñada por Dios. Y para Él, tú y yo no somos ninguna sorpresa. El Salmo 139, el versículo 15, dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Amado, amada, Dios ya escogió el momento exacto de tu nacimiento y tiene fijado también el día exacto de tu muerte. Tu raza, tu nacionalidad, el lugar donde tú vives, no fue un accidente. Dios no dejó en cuanto a ti y a mí nada al azar. Todo lo planificó de manera perfecta según su propósito eterno. En Hechos hay un versículo que me parece extraordinario, en el capítulo 17, donde dice la palabra de Dios en el versículo 26. Dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Así que nada en nuestras vidas es arbitrario. Todo lo que Dios ha hecho en ti y en mí tiene un propósito. Tú y yo fuimos creados por Dios, nacimos de Dios en el vientre de nuestra madre con un propósito. Tus padres y los míos tuvieron el ADN que Dios quería para crearte. Tú eres una hechura genética de Dios exacta y perfecta. No eres ni más ni menos de lo que Dios planeó que tú fueras. A los ojos de Dios no hay hijos ilegítimos. Volvamos al libro de los Efesios y leamos esta maravilla, hermano. Efesios 1, versículo 5 y 6, donde la palabra de Dios dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos tuyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Tú no eres, amado y amada, un ilegítimo. Tú y yo nacimos después de la cruz, hijos suyos, y hemos sido aceptos en el amado, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios nunca hizo ni hará nada por casualidad. Él nunca ha cometido ni un solo error. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros, para todos los animales, las plantas y para los seres humanos. Y todo fue pensado por Dios, según su beneplácito, dice el versículo, según a Él le pareció bien. Y lo más maravilloso de todo es que tenemos que aceptar que tú y yo somos el centro del amor incondicional de Dios. Todo fue creado para tu existencia, con los ambientes y los requisitos necesarios para que fuera posible tu vida humana. Tú no eres un accidente. Tú y yo somos el propósito eterno de Dios. Sabemos que esta tierra no fue creada para que estuviera vacía, sino habitada. Y te escogió a ti y a mí en estos últimos tiempos de la historia de la humanidad para que los habitantes de esta tierra fuéramos tú y yo. En este planeta Tierra
que indudable y científicamente y astronómicamente es el centro del universo y es el centro del amor de Dios. Eclesiastés en el 3:11 dice una verdad maravillosa. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, hablando de los hombres. Y dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amados, si desglosamos el versículo, tú y yo somos hermosos y somos eternos, pues Él puso eternidad en ti y en mí. Y lo más maravilloso es que Dios puso esa eternidad en ti y en mí, y esa eternidad es una dimensión distinta a lo natural, a lo terrenal, a lo humano. Es diferente en calidad y en tiempo. La eternidad que Dios puso en ti y en mí no tiene pasado ni tiene futuro, sino que esa eternidad que hay en ti y en mí, puesta por nuestro Dios en el momento de nuestro nacimiento terrenal, es un eterno presente. Y es que la eternidad es Dios mismo. Dios mismo se ha puesto en los hijos de los hombres, pues nos creó, dice la Escritura, a su imagen y semejanza. Y cada hombre necesita entonces hacer conciencia de la eternidad que posee. Eso es trascendental. ¿Y cómo hacerlo? La palabra nos dice en primera de Juan 5, 11 y 12 lo siguiente. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por tanto, amados, el que cree en el Hijo de Dios tiene en sí mismo el testimonio de la eternidad. Entiende y sabe que tiene un espíritu eterno. Y el versículo 11 dice que ese testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna. Y el versículo 12 afirma que el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero también dice, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Podríamos parafrasear el texto diciendo, el que tiene a Cristo está en su propósito. Es de su propósito y vive y existe para su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Que todo hombre posea la vida eterna. La vida eterna, amados, no es una existencia que termina en la muerte física ni con la muerte de este cuerpo terrenal. No es pasajera, ni provisional, ni limitada. La vida eterna es inmortalidad. Vida eterna es conocimiento y sabiduría espiritual. La vida eterna es el carácter de nuestra nueva existencia en Cristo. La vida eterna es el propósito de Dios para tu vida y para la mía. La vida eterna es Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 5:17 dice que por Jesucristo reinan en vida, y colocó el texto en la parte inferior, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Todo este conocimiento maravilloso, todo lo que Dios nos está diciendo, tú tienes que recibirlo. Y tienes que aceptar la abundancia de su gracia y el regalo de ser declarados por nuestro Dios justos delante de sus ojos
por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Tú fuiste elegido con un propósito, como parte de su propósito y para que desarrollaras en esta vida su propósito. Así que, amados, quiero ponerle la firma a esta meditación con un texto que obviamente tú conoces, pero que es verdaderamente extraordinario y que lo encontramos en la epístola a los Romanos, capítulo 8. Y quiero que concluyamos este tema leyéndolo. Romanos 8, versículo 29 y 30. Dice la palabra de Dios: porque a los que antes conoció, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, también los predestinó. ¿Para qué fuimos predestinados? Dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el 30 dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Así, amadas, permita al Espíritu Santo que tú y yo tengamos claro en esta hora que nuestro Dios nos conoció a ti y a mí antes de la fundación del mundo, que nos predestinó para que tú y yo fuéramos hoy la imagen de su Hijo en la tierra. Y como nos predestinó, a cada uno de nosotros nos llamó en el tiempo que Él tenía predeterminado. Y al llamarnos, nos declaró justos por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Por tanto, nos justificó. Y hoy, por su bondad y su misericordia, tú y yo hemos sido glorificados. Pues la Escritura afirma que nos sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales, y que tú y yo en Cristo estamos completos sin que nos falte cosa alguna, pues también la Escritura afirma que Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Si has estado pensando dejarlo todo, si has estado pensando en el suicidio, si eres una persona que has vivido con depresión en tu vida, ven a Cristo hoy mismo. Toma estas verdades de la Escritura y hazlas tuyas. Porque indudablemente tú tienes en el pensamiento de Dios un propósito. Cuando uno descubre cuál es el propósito para el cual Dios nos dio vida en esta tierra, créeme, mi amado, que es una delicia desarrollarlo, ejecutarlo. No van a faltar problemas, dificultades, oposiciones, enfermedades físicas, quizás azotes, cárceles, como ocurrió con el apóstol Pablo, como ocurrió con nuestro Rey y Señor Jesucristo. Pero todo tiene un propósito. Y el propósito es que tú y yo en Él tengamos vida eterna y hagamos en esta vida que Él nos ha dado su perfecta y hermosa voluntad, cumpliendo con su propósito eterno. Démosle gracias. Gracias, amado Padre, porque estoy convencido de que yo existo desde antes de la fundación del mundo. Y existo porque tú me conociste. Y en el transcurso de los siglos y los años, me tenías predestinado para nacer en este país, Colombia, en un pequeño pueblo de Cundinamarca. Pero allí,
tú ya tenías un propósito para mi vida. Y en el transcurso de los años, cuando estoy presto para cumplir 70 años de mi vida, yo te doy gracias porque he entendido tu propósito y porque mi anhelo es poderlo cumplir y realizar hasta el final de mis días, para poder, como el apóstol Pablo, al final de la carrera decir: he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia que tú has preparado para todos los que te amamos. Y estoy seguro de que mi hermano que me está viendo y yo te amamos y deseamos cumplir tu propósito eterno. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por la revelación de tu palabra y por habernos hecho conocer hoy que somos tu hechura. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amados, qué bendición tan grande. Suscríbete al canal y compártenos con tus hermanos y amigos. Haz que estos mensajes se multipliquen y lleguen a miles. Porque eso es palabra viva. Esta es la palabra del misterio escondido en Dios por las edades, pero que gracias al Espíritu Santo, en estos últimos días, Él nos está dando a conocer. Que el Señor te continúe bendiciendo. Y hasta nuestro próximo tema de este seminario que hemos llamado El Misterio de Dios Revelado. Muchas gracias.